las 6:10, creo, en punto, vamos a dar inicio con esta breve conferencia que tengo el gusto de impartir. Primero que nada, les agradezco a todos su presencia. Me siento bastante halagado de que ustedes hayan querido estar aquí en este momento. Igualmente quiero agradecer al IMACUM por su invitación a colaborar. Creo que es un gran esfuerzo, tanto los institutos, las dependencias culturales, conforme con los artistas de Mexicali, pues les agradezco mucho su invitación, ¿no? Bueno, primero, antes que nada, pues también me voy a presentar. Mi nombre es Guillermo Bedoya, soy maestro de danza clásica y soy originario de la Ciudad de México. Como les había comentado anteriormente, uno de mis gustos o pasiones, si bien ya saben, es la danza clásica, que es el tema que les voy a compartir hoy. Llevo 16 años viviendo en la ciudad y desde mi llegada, uno de mis sueños es seguir fomentando esta profesión, esta disciplina artística, que si bien tiene sus dificultades y tiene sus complejidades, en Mexicali me he dado cuenta que tiene pues bastante recurso humano con mucho potencial. Entonces, sin más preámbulo, agradeciendo su presencia, voy a iniciar con la presentación, que es el ballet. Primero, antes que nada, quiero decirles que el ballet no se puede definir en una hora, ¿no? Como les comentaba, me di a la tarea de hacer breve, sustancioso y sobre todo muy ameno esta presentación. Entonces, pues una de las cosas que menciono a cada rato a mis alumnos es que el ballet no son pasos. ¿Esto por qué lo digo? Resulta que con el tiempo me he dado cuenta que la enseñanza de la danza clásica se ha focalizado mucho en que el alumno aprende una serie de pasos. Estos pasos son una técnica que se va evolucionando con la enseñanza y sobre todo con el trabajo arduo y la disciplina. El ballet, para mí, no se puede centrar en decir vamos a aprendernos un paso, porque eso no es el ballet. Aquí tengo una definición del diccionario Larousse que dice: composición coreográfica destinada a ser presentada en un escenario con acompañamiento musical o sin él, e interpretada por uno o varios bailarines. Si ustedes se dan cuenta, obviamente sí tiene sus rasgos característicos y que habla de una composición coreográfica. Una composición coreográfica habla de los dibujos o líneas que se dibujan en el espacio, que puede ser presentada por una persona o un grupo de personas, claro que sí, o interpretada con acompañamiento musical o sin él. ¿Okay? Hay veces obras de las nuevas concepciones del arte del ballet moderno, algunas concesiones o construcciones se hacen sin música, por eso lo menciono. No obstante, el ballet tiene una serie de elementos muy importantes. Primero, tenemos que ver que está la historia. Sin la historia no se podría haber construido el ballet. Segundo, tenemos la técnica, que es base para el aprendizaje del ballet. Si se dan cuenta, ya llevamos 2 elementos. El tercer elemento, las escuelas de danza, las escuelas profesionales de danza. El cuarto elemento, el cuerpo o la anatomía. El quinto y súper importante elemento, que es la música. Los coreógrafos. El repertorio. Y por supuesto, al final, hablar de una profesión. Si ustedes se dan cuenta, todos estos elementos conforman lo que es el ballet. Y entonces ahí es cuando podemos observar que hablar de pasos en el ballet o de pasos en la disciplina, pues no se puede centrar en eso nada más,
Si se dan cuenta, todos estos elementos hacen y fortalecen lo que sería la disciplina del ballet. Bueno, obviamente cuando hablamos del ballet, hablamos de la historia. En la historia hay un personaje esencial que fue el rey Luis XIV. El rey Luis XIV desarrolló y fundó la Real Academia de Danza en Francia. Gracias a sus aportaciones podemos decir que el ballet empieza a existir, se empieza a crear. Si ustedes se fijan en la pintura, a él le gustaba mucho al rey enseñar sus piernas. En la mayoría de sus retratos se enseña al rey Luis XIV con sus piernas en una posición que ya es una posición de ballet, que se llama cuarta posición. También nos muestra el uso del calzado con su tacón alto, que eso es lo que hacía que él se viera un poco más alto y elegante. También el uso de la media. Lo comentaba con mis alumnos que es bien interesante saber que antes el uso de la media y del calzado con tacón era del varón, y la mujer, en el principio la mujer utilizaba unos vestidos muy grandes y no se veían los pies. A él le encantaba enseñar los pies. El siguiente personaje es Jean-Baptiste Lully. Jean-Baptiste Lully es de origen italiano, pero después de su llegada a Francia y sus relaciones que tuvo con el rey Luis XIV, le da la ciudadanía francesa. Él es un personaje muy importante porque gracias a él y su relación con Luis XIV crean varios ballets, entre esos uno que se llama La Nuit. Ahorita les digo el nombre. Se llama el Ballet de la Nuit. Y él es conocido, tanto el personaje de Jean-Baptiste junto con el rey Luis XIV por ese personaje en el Ballet de la Nuit, que se llama el Rey del Sol. Por eso es conocido al rey Luis XIV como el Rey del Sol. Otro personaje principal es Jean-Georges Noverre, que él hace un enriquecimiento más al ballet. ¿Cuál es su aportación? Él habla de un ballet de acción. Una de las características que hace es que el ballet de su forma tradicional o de su forma, digamos, un poco más enfocada a la composición, lo que hace él es empezar a dar una narrativa diferente al ballet. ¿Qué quiere decir esto? Él empieza a concebir historias en donde el ballet se pueda ver con un lenguaje en donde se pueda entender lo que se está viendo y lo que se está bailando. Él hace esas aportaciones al ballet y obviamente crea una serie diferente de coreografías enfocadas a ya esta narrativa. Otro personaje muy importante se llama Carlos Blasius. A él le podemos agradecer el uso de la barra. Si ustedes la ven ahí en el centro, es el iniciador de las clases de ballet ya con el uso de la barra. También una de sus aportaciones es el uso del spot también, que es la técnica para girar el cuerpo sin marearse. Y también obviamente se le considera el primer metodólogo, el primer pedagogo del ballet, ya que él hace empieza a describir de una manera más técnica lo que serían las posiciones del ballet. Ahí hay un dibujo que él hizo en su libro del método Terpsichore. Él tuvo estudios de arquitectura, de música, de dibujo, los cuales le sirven bastante bien en sus escritos. Hace una serie de dibujos en los cuales
describe y empieza a hacer el método y de una manera más gráfica concibe el ballet. Ahí en esa pose vemos una pose muy común en el ballet que se llama attitude, y el attitude viene de una inspiración de Mercurio. Muy bien. Por último, tenemos a Pierre Beauchamp, que es otro bailarín y coreógrafo francés, y a él se le atribuye la enseñanza de las 5 posiciones del ballet: la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Sin máscara, Carmen. Sin máscara. ¿Quién era Luis XIV? ¿Alguien sabe? Luis XIV fue el rey de Francia. Él nació en 1638. Muchas personas han pensado, el ballet es muy bonito, pero no obstante han pensado quién lo creó y cómo se creó. Ahora les voy a explicar cómo fue que Luis XIV creó el ballet. Luis XIV se convirtió en rey desde muy joven, desde los 4 años, en 1642. Pero él todavía no tenía la edad necesaria como para ser político. Entonces, un personaje conocido como el cardenal obtuvo el poder de utilizar la política en ser rey. En el ballet hubo una teoría que los mosqueteros utilizaban unas botas grandes. Entonces, ¿cómo se caminaba en esas botas grandes? Hacían un pequeño relevé, se levantaban un poquito del piso y abrían las piernas un poco. De ahí salió el andeón. Entonces, la esgrima fue algo muy estilizado. De la esgrima también salió el ballet. Luis XIV utilizó mucho la esgrima y lo amó. Entonces, Luis XIV también fundó una escuela debajo del Louvre, que ahora es la Ópera de París. Es una escuela de esgrima. En la esgrima había un saludo. Les enseño. En garde. Y de ahí se salió a veces el brazo y la posición. En 1653, Luis XIV hizo un baile, más bien dicho una coreografía hermosa de 12 horas. Se llamaba el Ballet de la Nuit, en español, el baile de la noche. Y era uno de los bailes más bonitos. Pero, desafortunadamente, nadie sabe quién hizo la música y quién hizo el baile. Pero, imagínense, está en un teatro por 12 horas, la luz, el rey, los bailarines, todo es hermoso. En 1661, el cardenal había muerto, en donde Luis XIV había obtenido el control completo sobre su reino.
Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Vamos a ver un fragmento precisamente de el ballet de la Nuit de la película El Rey Sol. Puissance, plaisir, lumière. De l'astre, encore à l'aube de son feu, déjà, l'honneur suit sa lumineuse trace. Regardez, c'est le prince de Conti. Il est donc entré en grâce. Le roi la prit en laisse, oui. Vous voyez comme il file d'eau. Muy bien, vamos a seguir adelante. Como ustedes pueden ver, creo que fue bastante ilustrativo la explicación de Kalman y con el video se entiende la elegancia y las aportaciones que hizo el ballet Luis XIV. Ahí se encuentra también el personaje de Jean Baptiste, que como les digo era su mano derecha, fue nombrado ministro de la música y fue director de la orquesta de Francia en el reinado de Luis XIV. Bueno, vamos a seguir a otro de los puntos que creo que es crucial para la enseñanza, es la técnica de ballet. Y esta descripción la hace un servidor y dice así: la técnica de danza clásica es el instrumento o recurso que permite que el sujeto, o sea en este caso el bailarín, desarrolle habilidades físicas, musculoesqueléticas. Estas habilidades son lo que hace que el bailarín pueda hacer todos esos giros, todos estos saltos, que pueda pues bailar en sí mismo o que sus articulaciones sean bastante flexibles. También estas habilidades psíquicas, siempre lo he comentado con todos mis alumnos, que el ballet no se puede aprender de ninguna manera si no hay un razonamiento o una lógica para entender todos tus movimientos. Obviamente el cerebro manda todas las órdenes a los músculos, a las articulaciones. El concebir también el espacio es parte del cerebro. Y obviamente las habilidades auditivas, que es uno de los puntos fundamentales, creo yo, en la técnica. El escuchar la música, el escuchar al maestro, es un proceso de aprendizaje, el cual es súper necesario para que podamos entender la técnica más profundamente, ¿no? Esto en conjunto concreta el desarrollo artístico del practicante y la ausencia de alguno de estos elementos restringe la calidad de comprensión de la técnica. Bedoya 2021. Esa es una descripción que yo hago sobre lo que para mí es la técnica. Si bien yo lo he comentado, la técnica no se puede enfocar nada más como al concebir los pasos o aprenderme el nombre de los pasos, porque creo que son dos cosas bien diferentes, la comprensión y el saber los pasos. Bueno, en esta ilustración, pues vemos claramente lo que es la técnica, ¿no? El andeor. Andeor o tournant, conocido también, que es la premisa para que nosotros podamos desarrollar la técnica de ballet. Esta situación, esta herramienta técnica que se utiliza para enseñar ballet es primordial. En las escuelas profesionales o en la enseñanza se enfatiza muchísimo
que el alumno pueda tener estas características musculares, como les había mencionado, las cualidades musculoesqueléticas. No todos los alumnos, no todas las personas a nivel articular tienen estas posibilidades, entonces esto dificulta muchísimo la comprensión de la técnica de ballet. Este es el parteaguas para que nosotros podamos entender cómo hacerle que un alumno o un niño de 8 o 9 años entienda esto. Es un dilema y es lo que tenemos que tener mucho énfasis las personas que enseñamos, en que las personas puedan tener andeor o que lo entiendan o lo conciban de una manera, porque si no, ahí donde dice el lado incorrecto, eso pues ya es una falta de técnica, ya es un error de la técnica, y eso a la larga pues obviamente va afectando el cuerpo del bailarín. Como les mencionaba, el ballet en su técnica tiene un abecedario, tiene un ABC. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros empezamos a aprender la técnica, vamos aprendiendo también un lenguaje, vamos aprendiendo un ABC. Es una serie de pasos que vamos a ir comprendiendo y que a la pos los vamos a ir conjugando para empezar a crear un movimiento. Al crear un movimiento vamos creando un lenguaje. Ese lenguaje se llama ballet, ¿no? Entonces, si nosotros no vamos comprendiendo que el A se puede juntar con la B y luego juntarlo con la C o la D, eso es una falta de la técnica. En pocas palabras, yo no puedo a nivel tanto psíquico o muscular no entender el paso, porque si no voy a ejecutar no sé qué cosa. Antier hablaba con mis alumnos y les decía, ustedes piensan que están haciendo, que están ejecutando bien las cosas, pero todavía no las conciben. O sea, cuando se concibe a nivel muscular y a nivel psíquico, cambia totalmente la ejecución y sobre todo cómo se va a ver también escénicamente. Ahorita lo vamos a ver con los niños cuando estén ejecutando los ejercicios. Como les mencionaba, unos errores de la técnica precisamente es eso, el no poder entender la colocación es fundamental para que nosotros podamos trabajar en un cuerpo. Si bien voy a hablar de mi experiencia un poco. He visto a lo largo de estos años un sinnúmero de cuerpos, ¿no? De chicos y de chicas. Y entonces viene y dice, no, es que yo ya entiendo el ballet, maestro, yo ya sé el paso, a ver. Y lo primero que hacen es pararse y vemos estos errores, como aquí la espalda. Entonces, si ustedes empiezan a trabajar, tanto como docentes o como ejecutantes de alguna manera errónea, pues nunca vas a entender la técnica y te vas a lastimar. Y aparte vas a ejecutar todos los pasos mal. Toda la serie de movimientos que tú estés trabajando los vas a ejecutar mal. Por más que tú quieras decir, no, es que yo sí trabajo, yo sí le echo ganas, yo sí los entiendo, si no hay una comprensión a nivel muscular, pues no hay un avance. Aquí otro elemento de la técnica, la palabra que quería era suponer. Yo no puedo suponer que ejecuto bien las cosas. Cuando yo supongo que ejecuto bien las cosas en el ballet, ya soy un caso perdido. Ni más ni menos nos va a hacer vernos mal. Aquí, por ejemplo, ahí se me olvidó el nombre. Esta imagen, muchas gracias, podemos observar que el parado de las puntas es erróneo. Y eso pasa muy a menudo. Pasa muy a menudo porque, como les comento, no concibimos a nivel muscular ni óseo cómo pararnos, pero sí sabemos que podemos pararnos en relevé porque conocemos el nombre del paso. Entonces, aquí está el versus. El versus es con la buena técnica. Aquí ya se ve la ejecución de se llama coup de pie, que significa cuello de pie, y un relevé bien hecho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hay una mala postura y una mala concepción de lo que es la técnica, pues obviamente pues no vamos a poder ejecutarla bien.
Otro de los aspectos fundamentales para entender la técnica de ballet es obviamente la edad. Yo no puedo enseñarle a una niña de 3 o 4 años a que se pare de esta manera. No se puede. A nivel psíquico, a nivel comprensión, la niña no va a estar preparada, y mucho menos a nivel muscular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la técnica es el parteaguas para la ejecución del ballet. Es uno de los elementos primordiales para que nosotros podamos ejecutar o enseñar ballet. La edad es primordial. ¿Ok? Voy a avanzar. Bien. Bueno, la enseñanza de ballet se da en México en varias escuelas a nivel profesional. Una es la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. La otra es la Academia de la Danza Mexicana. Esta es la academia, escuela de una chica de aquí que se ve para allá. La Escuela Superior de Danza y Música de Monterrey. Y estas tres escuelas son el Instituto Nacional de Bellas Artes, que ahora se llama Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Antes nada más se llamaba INPAL. Se me olvidó decirles que la diferencia entre escuela y academia, la escuela abarca los años de la primaria y las academias ya hablan de estudios especializados de cualquier profesión. Entonces, en este caso, la Escuela Nacional de Danza Clásica, así se llama, pero en realidad pues también tiene, pues es una academia, es un sistema de enseñanza especializado. Aquí hablamos de danza contemporánea y danza clásica. Me faltó poner la Escuela de Gloria Nelly Campobello, que también es parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, se me olvidó ponerla. Bueno, estas escuelas, como les menciono, tienen un sistema de enseñanza. Obviamente va del primer año hasta el 8º año, y como estamos hablando fundamentalmente de la carrera de ballet, pues el plan de estudios dura 8 años. También hay planes especiales para varones que duran entre 4 y 5 años, que esos planes tienen como unos 20 años que se abrieron para que en México pase algo muy importante. La enseñanza del ballet generalmente se da en las niñas, pero en los varones es muy rara vez, como que todavía tenemos un poquito de estigma de que el varón puede estudiar ballet. Entonces pasa que los varones que deciden estudiar danza generalmente entran ya mayores, como entre los 15 o 16 años. Entonces aquí en estas escuelas se abren esos programas. Yo entré en esos programas, yo empecé a estudiar danza clásica a los 15 años, ya empecé grande. Entonces tuve la oportunidad de pisar estas dos escuelas, pero ya en esos programas especiales. Bueno, esas son las escuelas a nivel nacional. Voy a hablar de 2 escuelas, de 3 escuelas que se llaman de clase mundial, porque son las escuelas más antiguas en la historia de la danza clásica. La primera es la Ópera de París o el Palacio de Garnier, que esta escuela la fundó el rey Luis XIV. Ya como escuela como tal, es en el año 1713 cuando ya se habla de una escuela y un sistema donde se empieza a enseñar a todas las personas interesadas en la danza, ya como una escuela, una academia profesional. Esa es la Ópera de París. Esta fue inaugurada en 1661, pero en 1713 ya entra como una escuela. Obviamente sin dejar a un lado a una de las escuelas que más quiero, que es la Escuela Vaganova, que es la escuela rusa, que igual aquí está la fecha, que es 1738, en ese año fue inaugurada. Estas escuelas que les menciono son las más antiguas del mundo. Ese es el Teatro Mariinsky y la Scala de Milán en 1813.
Estas 3 escuelas, y que también me faltó incluir otras, pero son las más, digamos, viejas o antiguas a nivel mundial. Obviamente aquí se han formado muchísimos bailarines de ballet. También hay que entender que el ballet es una disciplina de importación. En México, pues obviamente no se bailaba ballet hasta como los años 50 que empiezan a llegar las personas. Mentira, en los años 50 no, como en 1930 que se empieza a dar un boom en la enseñanza de la danza clásica en México. Entonces, en realidad en México no hay una historia como muy larga, ¿no? Muy amplia. También tenemos otras escuelas. Tenemos las escuelas de iniciación artística, los centros culturales y escuelas estatales, las academias locales privadas y propuestas recreativas. Aquí en Mexicali tenemos las academias locales privadas y las propuestas recreativas. Entonces, este punto es muy importante retomarlo porque para una enseñanza académica de ballet, siempre lo he dicho, se necesita académicos. ¿Qué quiere decir? Gente que tenga un amplio conocimiento sobre cómo enseñar la técnica y cómo llevarla a su máximo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, lo hablábamos varios maestros, que a veces pasa que tenemos ese alumno sobresaliente y entonces lo que queremos es que pues sea mi alumno sobresaliente y que se quede en mi escuela, ¿no? Porque se va a ver muy bien. Pero ese alumno sobresaliente lo tenemos que enfocar a una escuela profesional como las que ya había mencionado, porque obviamente si quiere estudiar esto o se quiere dedicar a la ejecución de la danza, pues se tiene que ir de esta ciudad o tiene que buscar una escuela donde se le enseñe todo ese abecedario, se le corrija la técnica y obviamente a futuro lo vea como una profesión. Muy bien, voy a dar una pausa. Vamos a ver un poquito de la técnica con estos niños. Adelante, por favor. Entonces, aquí vamos a ver todo lo que hemos hablado de la técnica.
Bien, del otro lado, por favor. Del otro lado. ¿Dónde? Bien, entonces aquí vemos exactamente lo que les dije. Y hay un aprendizaje neuromuscular. Obviamente ya conocen el vocabulario y obviamente también el escuchar la música son un elemento básico para el aprendizaje en la danza clásica. Muchísimas gracias. Su saludo, por favor. Bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces, como les comentaba, ahí vemos todo un aprendizaje neuromuscular, musical, auditivo, y eso es primordial. Si no podemos comprender eso, pues no podemos avanzar. Bueno, otro de los aspectos fundamentales que quiero tomar es la anatomía del cuerpo. Miren, este aspecto es muy importante. Primero, antes que nada, para que nosotros podamos aprender ballet o esta técnica, afortunadamente o desafortunadamente se tiene que tener un cuerpo. Cuando hablo de la anatomía, hablo específicamente de la forma de los músculos. Los músculos tienen que tener una forma, también los huesos. Si de pronto ese músculo en sus articulaciones no puede moverse o girar, eso, obviamente, el rango de flexibilidad que se necesita para esta disciplina no nos va a dar. En consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no se va a adquirir la técnica de una manera consciente. Y obviamente a futuro, pues nos vamos a empezar a lastimar. Cuando se enseña la técnica de danza clásica hay que tener en cuenta eso, con los cuerpos o con la anatomía que se va a trabajar. Si no se tiene en cuenta eso, obviamente pues vas a empezar a tener muchos problemas. Pasa muy a menudo que de pronto decimos, no, es que mi hija sí quiere bailar, es muy buena, se la pasa bailando en la casa. Y ya llegan a las escuelas y de pronto dicen, bueno, a ver niña, pon las manos en el piso, haz una flexión, dóblate, abre las piernas, y la niña no puede. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues obviamente le va a costar mucho trabajo la técnica. Con esto quiero decir que también no nos podemos cerrar a la posibilidad de que obviamente hay cuerpos distintos y se pueda trabajar. Afortunadamente el cuerpo es muy noble, pero sí hay que trabajar muchísimo. Ese aspecto es importante. Otro aspecto muy importante es la nutrición. Yo hablo mucho con mis alumnos en este sentido porque la nutrición es esencial. Primero, antes que nada, para entender tu propio cuerpo. Si nosotros no estamos bien alimentados, si no tenemos una dieta rica en proteínas, vitaminas,
eso también nos va a originar un tipo de pensamiento y ese pensamiento hace que también no podamos evolucionarnos en esta técnica. En las escuelas profesionales, como lo he mencionado, tienen su nutriólogo. El nutriólogo lleva constantemente un, ¿cómo se dice? Bueno, un seguimiento de todas las personas por años, por edad, por años tanto de años físicos de la persona como años de estudio en cada alumno de las escuelas. Y entonces te van dando una dieta que te va a ayudar a comprender también que tu disciplina es esencial para que tú te puedas desarrollar. La disciplina del ballet con la disciplina de la alimentación tiene que ir junto con pegado. Yo les comento mucho a mis alumnos que así como nosotros somos, siempre vamos a ser muy bellos. Siempre vamos a ser muy bellos. Pero si tú decides estudiar danza, no vas a poder entender la mecánica de los movimientos para adquirir todo ese conocimiento para poder ejecutar o bailar de alguna manera, ¿no? Me gustó poner estas dos imágenes, esta y esta, porque aquí esta chica, no sé si la conozcan, pero ha salido mucho en YouTube o en el Facebook. Es una chica que obviamente está rompiendo paradigmas y eso es muy válido. Romper paradigmas es muy válido. O sea, es una chica que en esta fotografía está haciendo uno de los ejercicios más difíciles del ballet, que se llama fouetté. Y bueno, sí los ejecuta, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Los ejecutan nada más por imitación o hay un nivel de comprensión tanto psíquico como neuromuscular? ¿Ustedes qué piensan? Y obviamente, miren, estas chiquititas hermosas que obviamente cuando empiezan sus estudios vienen muy emocionadas y obviamente estas clases también les sirven, que quede muy claro que estas clases sirven para empezar a crear público, sirven para amar el ballet, sirven para que ellas empiecen a desarrollar de muchas maneras visoespaciales. Pero si de pronto me traen a la chiquita y viene la mamá y me dice, ¿sabe qué es que la traigo a las clases de ballet para que adelgace? Ahí lo primero que le debemos decir es que con las clases de ballet no se adelgaza. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, no se adelgaza. La niña tiene que llevar un régimen alimenticio, el cual le va a ayudar a adelgazar o a tener sus proporciones adecuadas a la edad. Aquí puse esta bailarina que es muy famosa, se llama Natalia Osipova. Esta chica, aparte de tener un régimen alimenticio y de su técnica, se acompaña de otras técnicas como el acondicionamiento físico, el yoga, ¿no? Entonces, para tener esta musculatura y tener este potencial físico, obviamente se acompaña de otras técnicas y de la alimentación adecuada. Aquí viene un video muy bonito que precisamente habla de esa figura, esa postura, de esa alineación que se debe tener en la danza clásica. Este video que les voy a enseñar es de la escuela de la Academia de la Danza Mexicana, el cual tiene un proceso de admisión muy interesante. Y es aquí cuando vamos a observar de qué manera todas esas cuestiones que les hablaba del peso, la postura, el rango de elasticidad, se va a ver muy bien. Espero lo encuentre porque con los nervios se me mueve todo. Esa es una función.
Según yo lo tenía preparado, pero siempre pasan cosas. Disculpen ustedes. ¿Cómo le hago, Dani, para que se vea aquí, por favor? Aquí está ya. Ah, ¿nos quito la presentación? Ok. Disculpen ustedes, ¿eh? Ahí está, ¿no? ¿No? Bueno, entonces la voy a dejar pasar, a ver si al rato la puedo poner, para no tardar más la presentación. Bueno, entonces ahorita vemos si sale. Bien, otro elemento muy importante en el ballet es la música. La música juega un elemento increíble en la danza clásica. Los grandes músicos o artistas de la música de ballet, aquí pongo 3 ejemplos. Este señor se llamó Piotr Tchaikovsky, que ustedes saben, tiene sus 3 grandes obras, que son Lago de los Cisnes, Cascanueces y Bella Durmiente. Este señor se llamaba Adolf Adam. Él compuso la música de Giselle y de Corsario. Y aquí tenemos a Ludwig Minkus, otro compositor del ballet de Paquita y la Bayadera. ¿Por qué les digo que juega un papel muy importante en la música? Cuando se hace un montaje escénico en la música, un montaje escénico en el ballet, si no se pone la música adecuada, no va a ayudar al artista, al ejecutante, valga la redundancia, a ejecutar de manera óptima todos los ejercicios o el virtuosismo. Pasa muy a menudo que a veces los maestros jugamos a ser coreógrafos y entonces montamos una música, pero no le enseñamos al alumno que esa música es esencial en su ejecución. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto vemos al alumno por allá bailando y la música por el otro lado. Aquí les voy a poner un cachito. Este es Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Esta es la música del ballet Corsario. Si ustedes han visto la variación, es increíble ver cómo esta música hace y ayuda al bailarín. Y esta música increíble es de La Bayadera, de Ludwig Minkus. La música, para mí, en lo particular, es esencial en la enseñanza del ballet. Hay que tomar en cuenta varias cosas. Hay la música escénica, que es como lo que acabo de enseñar, la música que te va a ayudar a ejecutar escénicamente, la música de la enseñanza, que es totalmente distinta, que fue la música que vimos ahorita en los niños, es la música para enseñar los ejercicios del ballet, y también tenemos la música que es para clases ya de nivel profesional. Cuando uno está enseñando danza clásica, no puede ponerle al alumno esta música que, aunque es preciosa, en un ejercicio de ballet. ¿Por qué? Porque para empezar el niño no va a entender la música, no va a entender los acentos, no va a entender ni va a concebir la majestuosidad que tiene esa música en ese momento. Cuando estamos en la enseñanza del ballet o cuando estamos queriendo que el niño empiece a entender, obviamente va a empezar con tiempos lentos y muy suaves, para que a la pos, cuando él se convierta a nivel profesional en un bailarín,
pueda ejecutar todos esos ejercicios y tenga un oído musical pertinente y obviamente que le ayude pues a este nivel artístico que se necesita cuando se está interpretando ballet. Como ya lo mencionaba, obviamente los coreógrafos son de suma importancia. En este caso aquí tenemos una fotografía de Marius Petipa. Marius Petipa es considerado uno de los coreógrafos del ballet clásico. Aquí hay una serie de todos los ballets que coreografió. Como les digo, cuando es uno maestro de danza, a veces juega que yo voy a hacer una coreografía. Y entonces uno como maestro de danza dice, sí, vamos a hacer una coreografía. Y entonces empezamos a montar. Y entonces los niños o los aprendices empiezan a concebir como que, pues yo también puedo hacer una coreografía. Pues déjenme decirles que no. En la danza clásica, el coreógrafo se va a dedicar a hacer pura coreografía. El maestro de danza es el maestro que te va a enseñar la danza clásica. El maestro regisser, que es un nombre que se le da al maestro, que se va para ahí enfrente a ver a los bailarines y los va a corregir en el estilo que se va a bailar. Porque déjenme decirles que en el ballet hay todos los ballets que ustedes ven ahí, que voy a nombrar unos pocos, como La hija del faraón, La bella del Líbano, Florida, Fausto, El rey, Don Quijote, Le Papillon y Los bandidos, etcétera, etcétera. Eso, todos sin excepción fueron coreografiados por Marius Petipa, pero lo interesante de que hizo Marius Petipa es que todos los ballets tienen un sello característico, no todo se baila igual. Tanto la música como la coreografía son diferentes. Pasa mucho en la enseñanza que vamos a montar algo, vamos a enseñarle a un chico a ejecutar un paso y entonces lo ejecuta en los 3 o en las 4 coreografías de manera igual. Y obviamente los coreógrafos especializados hacen que la ejecución en el ballet sea distinta y eso ya se le llama un estilo. Por ejemplo, La Bayadera, que es una historia hindú, a diferencia de Paquita, que es una historia española, pues los dos no se pueden bailar igual. Y pasa que a veces enseñamos en donde que toda la ejecución debe ser igual, y pues obviamente que no. En el año 2018 tuve la oportunidad de conocer a este señor. Este señor se llama Vasily Medvedev. Este señor, egresado de la escuela Vaganova, tuvo la oportunidad, porque el señor, después de ser bailarín, estudió coreografía y se dedica a la coreografía, tuvo la oportunidad de ver los escritos de este señor, de Marius Petipa. Y entonces a nivel mundial, este señor ha hecho se llaman reposiciones, al remontaje de las obras de Marius Petipa. Él nos decía que después de la Revolución Rusa encontró en las bibliotecas los libros, los escritos de Marius Petipa, pero que obviamente veían los libros en la Revolución, pues se quemaron muchos de esos libros. Entonces decía que ellos, junto con otro grupo de académicos o maestros de danza, veían las coreografías y entonces las analizaban y veían de qué manera se empezaba a ver el estilo y obviamente todos las líneas coreográficas de cada ballet. Les digo, no todos los ballets se bailan igual. Yo le he preguntado mucho a mis alumnas que si se dan cuenta que cada ballet tiene un estilo distinto. Miren, un ejemplo de ellos es cuando en los escenarios, ustedes saben por qué la diagonal del lado izquierdo es la primera que sale, de su lado izquierdo, porque es donde se sentaba el rey, y entonces el rey tenía esa visión del escenario y era el primer cuerpo de baile, los primeros bailarines que se aparecían en el escenario era precisamente para decirle al rey, mira, aquí estoy y estoy bailando para ti. Por eso a nivel todavía tradición,
Si ustedes ven los ballets, las primeras líneas que salen, generalmente salen del lado izquierdo. Les digo, el montaje coreográfico, los estilos en la danza clásica son muy claros. De tarea, les voy a dejar que vean ballets, 2 ballets muy bonitos, uno que se llama La Bayadera y el otro que se llama Paquita. Se los dejo para que vean los estilos de danza que hay en cada uno de ellos. Los dos son totalmente distintos. Bueno, hablar de la profesión de la danza clásica, pues es hablar de todos los aspectos que hemos mencionado anteriormente. El uso de una buena técnica, obviamente estudiar en una escuela profesional, porque ahorita la profesión está ligada a las escuelas profesionales. Actualmente, los maestros de ballet en esta escuela y la Academia de la Danza Mexicana tienen una conexión, en este caso en México, con la Compañía Nacional de Danza. Entonces, vienen los montajes y se necesitan 32 niños, y entonces van a las escuelas profesionales y buscan a esos 32 niños, porque son de esas escuelas. A nivel mundial, ahorita se hace algo muy simpático. Estas escuelas como la Ópera de París, la Vaganova, abren su proceso de admisión de manera presencial. Entonces va una fila de niños y de niñas, obviamente les revisan su cuerpo, ¿no? Y entonces esa conexión que se da, pues entran estos niños y les van haciendo un seguimiento. Y en esas escuelas van escogiendo ya a los que van a ser candidatos a escuelas profesionales. Este niño que ustedes conocieron ahorita se llama Calvin Magaña. Este niño tiene la oportunidad de entrar al Stuttgart Ballet, que es la escuela de Alemania. Tiene esta gran oportunidad, ha tomado muchísimas clases, ha tomado muchísimos cursos, pero si ustedes se dan cuenta, su técnica ahí va. O sea, tampoco quiere decir que tenga muy buena técnica ahorita, pero ya tiene un estudio, ya tiene una formación semiprofesional. Él no está en una escuela ahorita profesional, quiere entrar. Entonces, también otro medio para entrar a las escuelas profesionales es a través de video. Se hacen audiciones a través de video y entonces dicen los maestros, bueno, pues ya que entre. Terminando sus 8 años de estudio, si todo sale bien, alguna compañía de élite, y hablo de compañías de élite dedicadas totalmente a la producción artística de estos ballets o repertorio, él quizá se pueda ya, se me olvidó la palabra, pero se va a unir a una de estas compañías de élite. Y obviamente ya hablamos de un ballet, de una enseñanza profesional. Una enseñanza profesional que va dirigida allá a una ejecución donde él va a trabajar como bailarín y va a ganar un sueldo. Y pues eso pues es bastante complicado, ¿no? Bueno, para finalizar, hay que tener en cuenta estas consideraciones finales. Como ya lo había mencionado, la salud mental es primordial. Yo no puedo hacer danza de ninguna especie, en este caso de ballet, si no hay una salud mental. Les voy a contar el caso de uno de los maestros de la escuela rusa, que también tuve oportunidad de conocer. Nos decía que los muchachos en la escuela Vaganova sufren mucho de esta presión, de los maestros, de los mismos compañeros, y entonces obviamente hay un proceso ahí medio complicado, y entonces hay mucha deserción. Estudiar en una escuela profesional, y hablo específicamente de la danza clásica, pues sí tiene sus complicaciones, ¿no? Entonces, yo estudié en una escuela de esas y hay maestros muy, muy pesados, hay maestros muy buena onda, pero la presión
es algo muy fuerte. Entonces, pues obviamente ahí la salud mental hay que considerarla mucho, ¿no? La salud física. Si uno no tiene el cuerpo adecuado para estudiar ballet, es complicado y entonces hay que cuidar más la salud. ¿Cómo? Pues con la alimentación, con un buen entrenamiento, con una buena técnica, un buen proceso de aprendizaje. Si yo no comprendo a nivel, como ya lo he dicho, neuromuscular y físico, pues no va a haber un buen proceso de aprendizaje y obviamente mi técnica no va a ser pues muy buena. Enfatizar el trabajo disciplinado por su profesión, sea ballet o cualquier otra. Esto es muy importante. Nosotros como padres o nosotros como maestros, si no enfatizamos el trabajo disciplinado para su profesión de ballet o cualquier otra, pues no nos va a ayudar. Si yo soy maestro y le digo al alumno, no te preocupes, llega 15 minutos antes de la función, pues ya no estamos dando un énfasis en un trabajo profesional. No te preocupes, no calientes. Caliente cuando tú gustes. También. No te preocupes, pues sí, si quieres ver al doctor. Nos pasa mucho, nos lastimamos. ¿Y cuánto tardamos para ir al doctor? ¿No les ha pasado? Luego, poner más atención a la enseñanza que se me ofrece. Esto es directo para los padres de familia. De pronto vemos a mi hija tomando clases de ballet y ya lleva 5 años. Muy bien, mi niña ya baila. Y de pronto pasan otros 10 años. Mi hija sigue bailando. Y de pronto van a una escuela. Es que yo quiero entrar a la escuela profesional. ¿Cuántos años llevo bailando? No, llevo 15 años bailando. ¿Desde qué edad? ¿Desde los 3 años? No, pues no. Ya habíamos hablado que los 3 años sí son muy bonitos y es muy importante, pero la enseñanza de la danza clásica se da entre los 9 años y 10 años. Ahí es donde se empieza a aprender la técnica. Entonces yo les dejo de tarea que también vean qué es lo que está aprendiendo mi niña. A ver, ¿está aprendiendo una técnica o está aprendiendo ahí que también es válido, O sea, que también sea válido. Yo no quiero que mi niña sea bailarina profesional, porque esto nada más es un punto de vista, que queramos que sea un bailarín profesional. De eso se trata la conferencia. Pero también es muy válido decir, es que yo llevo a mi hija porque se divierte. Perfecto, también es muy válido y es muy bueno. Y bueno, al final, pues ser feliz con lo que hago, que eso siempre lo menciono. Ser feliz porque el ballet es para todos. Obviamente estoy hablando del ballet profesional, pero también hablo que el ballet tiene un abanico de posibilidades enorme, en el cual nos ofrece muchísimas satisfacciones. Es una técnica muy bonita, nos hace sentir felices, qué sé yo. El ballet es, para mí, es un arte, es una profesión que adoro, que me hubiera gustado más como enfatizar que hay una pasión. Me hubiera gustado transmitirles más que tiene un sabor muy especial la danza clásica. Yo he oído de maestros profesionales de esta ciudad que dicen, es que el ballet ¿para qué? Ya es algo muy viejo. Ahorita hay nuevas tendencias Sí, claro que sí hay nuevas tendencias y las seguirá bien. Pero entonces también hablamos de que hay una falsa concepción de lo que es el ballet. El ballet no es algo que se quedó en 1600. El ballet sigue creciendo. El ballet sigue dando nuevas aportaciones, tanto físicas como artísticas. Yo les digo a mis alumnos, y hablo mucho de ellos porque trato de comunicar mucho mis ideas con ellos, de que ahora estos bailarines que mencioné, como Natalia Osipova, el maestro Denis Medvedev, son los que ahora empiezan a decir cómo se va a bailar en la actualidad o qué ejercicios se van a empezar a modificar
Ya no es lo mismo bailar igual que en 1600 o en 1920 o en 1950, ya estamos hablando del 2021. Ya las tendencias artísticas van cambiando también en la danza clásica, ¿no? Y ahora esos maestros, esos ex bailarines empiezan a decir y a conformar dar otra concepción de lo que es la danza clásica, de cómo se va a bailar ahora. Obviamente también hay ballets de la nueva era. Hablamos de coreógrafos. Yo nada más ahorita mencioné a Petit Pas, pero hay coreógrafos ahorita en la actualidad muy, muy importantes que hacen ahora sí el ballet moderno, que conciben el movimiento de otra manera. Entonces, cuando decir que el ballet está obsoleto, la verdad es que a esa persona le falta mucho conocimiento o todavía está muy encerrado. Bueno, sin más por qué decirles, les agradezco muchísimo su atención y pues antes de finalizar les voy a enseñar una parte también esencial de la danza clásica que se llama repertorio, que se me olvidó decirles, pero el repertorio pues es fundamental en la enseñanza, ¿no? O sea, yo no puedo enseñar ballet o pretender decir es que sí te estoy enseñando ballet si no enseño repertorio. Muchísimas gracias a todos y pues un aplauso para mí. Terminando que ejecuten los chicos, si quieren hacer alguna pregunta, una aportación, una crítica, es bienvenida, ¿eh? Sin problema.
Bueno, muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali, a través de Casa de la Cultura, les agradece haber asistido a este ciclo de conferencias que de manera conjunta con el maestro Guillermo Bedoya estamos organizando desde Casa de la Cultura. Los esperamos mañana, maestro. Sí. Muchísimas gracias a todos. Mañana vamos a tener función, igual como dice la licenciada Marta Zelaya. Les agradecemos mucho su asistencia. Estamos trabajando en conjunto en el taller de ballet de Baja California, en el cual estoy dirigiendo junto con el IMACUM y la Casa de la Cultura. Los esperamos mañana a las 7 de la tarde. Vamos a tener una función. Igual, pues, la idea del taller es que sea una plataforma, lo cual ya está haciendo. No me había dado cuenta, pero ya van como 4 niñas que ya se van y pues ha servido esta plataforma que obviamente no es profesional, pero busca que estos alumnos se vayan encaminando a nivel profesional. Gracias, maestro. No sé, entonces, ¿nadie tiene una pregunta? ¿Nada? Bueno, pues entonces que les vaya muy bien. Muchísimas gracias a todos.